tonto se nace o se hace. En el cine de oro mexicano, hubo actores que no necesitaban interpretar al ingenuo, al despistado o al fácilmente manipulable, porque ya venían así de fábrica. Algunos eran víctimas de su propio candor, otros simplemente no sabían decir que no, y varios confundieron la fama con la inteligencia. Hoy vamos a repasar a esas figuras del cine nacional que destacaron no solo por su talento, sino por su habilidad casi mágica para caer en trampas, firmar contratos absurdos o confiar en quien menos debían. No se trata de burlarnos bueno, tal vez un poquito, sino de entender cómo la ingenuidad, la buena fe o la simple desconexión con la realidad también marcaron la historia del espectáculo. Prepárate para conocer a los actores y actrices más tontos por naturaleza del cine de oro. ¿Estás listo? Comencemos. Polo Ortín parecía haber nacido con un radar especial para meterse en líos. Aunque era un actor con gran presencia escénica y talento natural para la comedia, su fama de despistado trascendía los sets. Se decía que llegaba a los rodajes equivocados, que olvidaba los libretos y que a veces ni sabía en qué película estaba trabajando. ¿Era parte del personaje o simplemente era así? Nadie lo sabe. Lo cierto es que su torpeza entrañable, pero muy real, lo convirtió en el señor confundido oficial del espectáculo. Y aunque muchos lo querían por eso, también lo usaban mucho. Rosita tenía la mirada dulce, la sonrisa ingenua y la credulidad de alguien que cree que todos los productores son buenas personas. Su talento y su físico la lanzaron al estrellato, pero su incapacidad para leer entre líneas o entre cláusulas la dejó atada a contratos injustos, relaciones poco sanas y decisiones que claramente no tomaba ella. Era de esas actrices que firmaban primero y preguntaban después. Y claro, con ese nivel de inocencia, terminó siendo una joya fácil de explotar en un medio donde la astucia era regla de supervivencia. Rosita, hermosa, pero cero malicia. Luis Aguilar tenía todo: voz, presencia, carisma, y cero filtro para decidir qué hacer con eso. Era el típico charro que actuaba primero y pensaba después. Su impulsividad lo metía en toda clase de enredos, desde papeles que no le convenían hasta amistades dudosas que lo arrastraban a escándalos innecesarios. No era tonto por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza en sí mismo y en los demás. Su encanto era su espada, y también su ruina, porque en un medio como el del espectáculo, ser encantador no basta, hay que ser listo. Y Luis, bueno, estaba demasiado ocupado cabalgando hacia otro error. Alma Rosa tenía ese aire de niña buena que no se quitaba ni con el maquillaje de época. Detrás de cámaras, esa misma dulzura la convirtió en presa fácil para productores, directores y promotores que sabían que podían prometerle el cielo y entregarle un sótano con goteras. Se decía que aceptaba papeles solo porque alguien se lo decía bonito y que cuestionaba las condiciones. Su ingenuidad no era actuación, era una forma de ser, que en el mundo del cine, donde todo es máscara, terminó siendo su mayor debilidad. Uno de los cerebros más brillantes del cine mexicano, al que le faltaba malicia básica para sobrevivir fuera del set. Pardavé escribía, dirigía, actuaba y era una máquina creativa, pero con una candidez personal que rozaba lo preocupante. Cuentan que confiaba ciegamente en quienes manejaban su dinero, sus contratos y hasta sus amistades. Era tan obsesivo con su arte que se olvidaba del mundo real, y ese mundo, como era de esperarse, no tuvo reparos en aprovecharse de su distracción. Genio en escena, pero con la guardia siempre baja. Con rostro de muñeca y presencia elegante, Lilia Michel fue una de esas actrices que, sin proponérselo, terminaban siendo usadas como adorno de lujo. La ponían en papeles secundarios, la empujaban a promociones absurdas y la manipulaban para encajar en moldes que no eran suyos. Y ella, con una mezcla de lealtad y desconexión, aceptaba todo sin chistar. Era como si no se diera cuenta de que el medio la usaba como relleno bonito para proyectos mediocres. Tal vez sabía, pero no sabía cómo salirse. Y eso, en el mundo del cine, ya es una forma avanzada de ingenuidad. Antonio Espino era un genio de la comedia física, un maestro del ritmo escénico y un desastre en los negocios. Su personaje de tonto encantador se le pegó tanto que a veces parecía que lo interpretaba incluso fuera del escenario. No distinguía bien entre amigos y vividores.
y dejó que su carrera fuera manejada por otros mientras él se concentraba en hacer reír. Resultado, le robaron, lo explotaron, y él apenas si se daba cuenta. Literalmente, mientras el público reía, su cuenta bancaria lloraba. Brillante en pantalla, pero en la vida personal, otra historia. Mappy tenía fama de distraída, impulsiva y algo caótica con sus decisiones. Cambiaba de proyecto como de peinado, se metía en relaciones complicadas y aceptaba propuestas que sonaban bien en el momento. Su carrera fue un ir y venir de aciertos accidentales y errores por pura falta de juicio. Era de esas actrices que, si alguien le decía, vas a brillar, ya estaba firmando sin preguntar dónde, cómo o con qué consecuencias. Brilló, sí, pero a veces como estrella fugaz. Mantequilla fue un actor querido, constante y muy carismático, pero su talón de Aquiles era su confianza ciega en los demás. No importaba si era un productor improvisado o un amigo con propuestas dudosas. Fernando decía que sí con la sonrisa puesta. Eso lo metió en toda clase de escándalos, fracasos taquilleros y deudas que no le tocaban. Era un tipo noble, sí, pero tan confiado que parecía no entender que el mundo del espectáculo no es lugar para corazones inocentes. Lo suyo era caer y seguir sonriendo. Norma Mora tenía todo para ser una gran estrella. Belleza exótica, presencia escénica y un arranque prometedor, pero su gran enemigo fue su propia ingenuidad. Confiaba en cualquiera que le prometiera un protagónico, y su falta de criterio la llevó a aceptar papeles mediocres, contratos desfavorables y rodearse de personas que más que impulsarla, la hundieron. Su carrera terminó antes de despegar del todo. No por falta de talento, sino por una alarmante incapacidad para decir, esto no me conviene. Un caso clásico de talento mal guiado por ella misma. Con un apellido de peso y una carrera sólida, Julián Soler era considerado el más manipulable de los hermanos. Tenía un perfil discreto, pero también una tendencia crónica a dejarse llevar por lo que dijeran los demás. Firmaba sin leer, actuaba sin preguntar y aceptaba proyectos por pura inercia. Nunca fue el más astuto del clan, y eso lo volvió el Soler buena onda que todos querían, para usarlo. Su ingenuidad no era escandalosa, pero sí constante, como si se negara a ver el lado oscuro del medio que lo hizo famoso. Le decían, la buena para todo, y ese fue precisamente su problema. Amparo aceptaba lo que fuera, telenovelas absurdas, papeles repetitivos, promociones sin sentido, siempre con la mejor disposición y sin cuestionar. Era tan dócil y confiada que terminó siendo esa actriz que todos usaban cuando necesitaban a alguien que dijera sí, sin hacer preguntas. Y ella, feliz, lo hacía. Una mujer de carácter fuera de cámaras, pero curiosamente, muy fácil de manejar cuando se trataba de su carrera. Una contradicción que le costó brillo y reconocimiento. Agustín Isunza era un actor de reparto entrañable, con rostro bonachón y una voz que imponía, pero dicen que fuera del set, confundía la ficción con la realidad. Literal, se metía tanto en sus personajes que terminaba actuando como ellos en la vida real, lo cual generaba situaciones tan cómicas como preocupantes. Algunos compañeros contaban que creía que ciertas tramas eran reales, que preguntaba por el cadáver después de una escena o que daba consejos legales, inspirados en sus papeles. Lo suyo era meterse tanto en el cine que olvidaba que había un mundo afuera. La promesa que no fue. Marta tenía juventud, belleza, oportunidades y una habilidad sorprendente para arruinarlo todo por pura ingenuidad. Se decía que aceptaba papeles sin leer los guiones, que elegía proyectos porque le gustaban los trajes o porque el director le caía bien. Con esa lógica, su carrera se desinfló antes de alcanzar el estrellato que parecía inevitable. No era falta de talento, sino de criterio. Y en un medio donde cada decisión cuenta, Marta parecía jugar al azar, con resultados trágicamente predecibles. Antonio era pura presencia. Tenía esa mirada entre intensa y perdida que funcionaba perfecto en cámara, y más perdida que intensa fuera de ella. Su simpleza era legendaria en los pasillos del cine. Contestaba entrevistas sin filtro, caía en estafas básicas y aceptaba proyectos sin saber quién los dirigía. No era que lo engañaran, es que no preguntaba nada.
Vivía en una nube de carisma confiado, y mientras muchos se admiraban de su encanto, otros veían una oportunidad clarísima para aprovecharse. Badu fue una estrella, que no se enteró de muchas cosas. Maruja tenía esa energía de señora que todo lo resuelve, excepto lo suyo. Actriz sólida, con trayectoria respetable, pero con una incapacidad notable para decir no, terminó metida en películas ridículas, papeles sin sentido y hasta anuncios que rayaban en lo absurdo. No era falta de dignidad, sino de decisión. Decía que sí por compromiso, por cariño o por miedo a quedar mal. Y así, su carrera terminó llena de momentos en los que uno solo podía pensar, ¿qué hacía Maruja ahí? Galán de mirada intensa, pero con el criterio de un adolescente enamorado. Armando se creía cualquier cosa, papeles milagrosos, contratos confidenciales, novias de mentira y promesas que solo existían en la mente del estafador de turno. Era el tipo de actor que necesitaba un representante, un tutor y tal vez un abogado, pero nunca los escuchaba. Su credulidad era tan fuerte que parecía más un personaje que una persona. Y en un medio de tiburones, él nadaba con flotis. Silvia brilló con luz propia, pero esa luz también atrajo a todos los oportunistas del espectáculo. Era talentosa, sí, pero tenía una tendencia crónica a rodearse de personas que la usaban emocional y profesionalmente. Su exceso de buena fe la metió en relaciones tormentosas, papeles mediocres y situaciones que desentonaban con su nivel actoral. A veces parecía que su mayor defecto era creer que todos tenían buen corazón. Un error grave en el mundo donde el corazón se cambia por el rating. Rafael tenía presencia, voz y estilo, pero nulo olfato para detectar traiciones. Su carrera se vino abajo por su incapacidad para leer las señales. Amistades falsas, alianzas equivocadas, enemigos disfrazados de socios. Era ese tipo de persona que siempre llegaba tarde al chisme y ya sin trabajo. Lo que más dolía no era verlo caer, sino saber que todo pudo evitarse con un poquito más de desconfianza. Pero no, Rafael creía en todos, y por eso terminó creyendo solo. Algunos eran torpes por naturaleza, otros confiaban demasiado, y varios simplemente no entendían que el mundo del cine es tan falso como los decorados que pisaban. Pero todos, sin excepción, dejaron huella, aunque fuera por andar siempre con un pie en la rampa. Porque en el cine de oro no todo era glamour, talento y estrategia. También había quien brillaba sin saber cómo, y quien se apagaba sin entender por qué. ¿Y tú, a quién agregarías a esta lista de tontos por naturaleza? ¿O crees que en realidad eran los más listos de todos, por hacerse los inocentes?